y de manera diferida en YouTube va a salir en la semana este mismo video. Dios les bendice a cada una de las personas que nos ven a través de este medio, a través del internet. Bendecimos estos medios de comunicación y declaramos que la unción del Espíritu Santo llegará a cada oyente y usted podrá ver milagros creativos el día de hoy en sus cuerpos. Si usted está enfermo, el poder de la palabra y el poder del Espíritu de Dios hará que usted sea libre de todo ataque del enemigo, de toda enfermedad, en el nombre de Jesús. Primera carta a los Corintios, estamos viendo la manifestación del Espíritu de Dios a través de los dones. Primera carta a los Corintios capítulo 12 versículo 1 dice así la palabra: en el nombre de nuestro maravilloso Señor Jesucristo. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Versículo 12. Versículo 7. Porque a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Versículo 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Padre, te damos gracias en esta noche. Gracias por tu amor, tu misericordia y tu bondad. Gracias porque eres un Dios que cumple cada pacto. Y ahora has establecido un pacto, establecido sobre una mejor promesa, y tú lo cumples en este tiempo. Gracias por saciarnos de larga vida. Gracias por mostrarnos tu salvación, Señor. Espíritu de Dios, hoy queremos fluir y contribuir contigo en esta noche. Que no sean mis pensamientos, ni mis palabras, ni mis conceptos humanos, sino sea tu voz a través de mis pensamientos, tus palabras a través de mis palabras, Espíritu de Dios. Que se haga tu voluntad y no la mía, Señor, en esta noche. Yo desato la revelación y la sabiduría de Proverbios 3 y 8. Esa sabiduría que proviene de lo alto, que es más preciosa que el oro y la plata. Sabiduría de Efesios 1:17, espíritu, sabiduría y de revelación en abundancia. Y declaro que son alumbrados los ojos de mi mente, de mi entendimiento, para yo poder conocer mi herencia en los santos en Cristo Jesús. En el nombre de Jesús llevo todo pensamiento de la mente natural cautivo a la obediencia a ti, tu palabra. En el nombre de Jesús derribo todo argumento mental que se haya levantado y se levante contra el conocimiento tuyo en esta noche, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, tú eres el Señor. Yo declaro que soy un terreno fértil, que recibo esta semilla en el nombre de Jesús y que doy frutos al 100% en el nombre de Jesús, para mover montañas aquí en la tierra. Padre, te doy gracias por tu palabra, porque tu palabra vivifica mi cuerpo. En el nombre de Jesús, tu palabra es vida para mí y medicina. Te doy gracias, Espíritu de Dios. Solamente fluimos contigo, Señor, en esta noche. Y yo declaro que tú haces milagros y maravillas mientras enseñamos tu palabra. Extiendes tu mano de poder para que cada oyente a través de estos medios pueda recibir milagros creativos en sus cuerpos, en el nombre de Jesús. Amén. Primera carta a los Corintios 12:1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de lo espiritual. Los dones del Espíritu, básicamente la manifestación del Espíritu Santo en este tiempo, ¿sabe usted? Es lo más grande que podemos tener aquí en la tierra, el Espíritu de Dios. Y son dones, significa regalos. Son regalos para que usted no tenga que morir antes de tiempo. Está enfermo, los dones de sanidades están disponibles para cada creyente. Es necesario que nosotros podamos fluir y contribuir con el Espíritu de Dios. Por eso se nos dejó básicamente el Espíritu Santo. Si vamos a Juan capítulo 14, usted va a encontrar esta gran verdad. En Juan capítulo 14 dijo el Señor Jesús en el versículo 16: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros
¿Para cuándo iba a estar el Espíritu de Dios? Cuando habla de consolador, está hablando de un ayudador, para que estuviera con nosotros para siempre. ¿Se han dado cuenta? Mientras nosotros estemos sobre la tierra, habitando en esa tierra, siempre vamos a tener el ayudador. El Espíritu de Dios, dice el versículo 17, es el Espíritu de verdad. Porque no hay otro Espíritu de Dios, ¿sabe usted? Muchas personas van con brujos para ser sanados y creen que el brujo, al pasarle los huevos y las ramas por encima, creen que van a sanar. ¿Alguno de ustedes ha ido con brujos? Yo sí había ido en el pasado con brujos. Se quedan calladitos. Yo sé que sí han ido con brujos algunos de ustedes. No sé por qué el Espíritu Santo me lo dijo ahorita. Yo sí he ido con brujos. Me pasaba los huevos por encima y luego los abría y salían negros. Dios mío, tengo el alma negra, decía. ¿Y qué decía el brujo? Yo creo que te han puesto algún mal. Pero ¿sabe que eso es puro engaño, Satanás, todo eso? No es cierto eso de que los brujos, bueno, sí es cierto que existe la brujería, no estamos de acuerdo. Y que la gente sin Cristo es susceptible de ser embrujado. Aún los que tienen a Cristo y que no conocen la palabra son susceptibles de ser embrujados. ¿Sí sabe usted? No se asuste, porque eso dijo el apóstol Pablo. ¿Quién os embrujó para no obedecer a la verdad? En Gálatas capítulo 5, por ahí Gálatas capítulo 3 o 5. Y dice, ¿quién os fascinó? Dice una traducción, pero la traducción real, ¿quién los embrujó? Y le dijo a los hermanos Gálatas, imagínense. Pero ¿sabe qué? Son los que no conocen la verdad. Pero nosotros, dice, yo rogaré al Padre, os dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Y lo dice el Espíritu de verdad, ¿lo puede leer ahí? El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero ¿qué dice? Pero nosotros le conocemos. ¿Por qué conocemos al Espíritu de Dios? Principalmente porque sabemos que mora en nosotros. Porque mora en nosotros y también estará en vosotros. Es decir, los que no han recibido el poder de Dios, también puede venir sobre cada uno de ustedes para que usted sea lleno del Espíritu Santo en ese sentido. Sabemos que somos templo del Espíritu de Dios, pero muchos necesitan el poder de Dios sobre usted. Sobre usted significa ser bautizado con el Espíritu de Dios, y como consecuencia hay una evidencia que se manifestó regularmente a finales de 1800 o principios de 1900. Un hombre llamado Charles Parham, por allá en uno de los estados ahí en Estados Unidos, uno de los, no recuerdo exactamente en qué estado, pero él ministraba el poder del Espíritu Santo, y las personas por primera vez comenzaron a hablar en lenguas celestiales, lenguas espirituales, un lenguaje no articulado, lenguas que no se entienden, para nuestra mente natural no puede entenderlas. Y por primera vez a finales de 1800, principios de 1900, comenzaron a tener esa manifestación, lo cual se había perdido. ¿Sabía que se perdió todo eso? Con el transcurso del tiempo se perdió. La mecanizada y secularizada se volvió la iglesia, de tal manera que ya los dones del Espíritu Santo se fueron apagando, porque dice por ahí, no sé, en Efesios capítulo 5 dice, no apaguéis al Espíritu. En 1 Tesalonicenses lo leímos la otra vez, creo, ¿no? Capítulo 5, no apaguéis el Espíritu. Si nosotros lo apagamos, no va a haber manifestación del Espíritu de Dios. Es decir, nosotros como iglesia y cuerpo de Cristo somos los encargados de que haya ese poder y esa manifestación del Espíritu Santo en ese tiempo. No tiene que ser diferente a la iglesia primitiva, ¿sabe usted? No tiene que ser diferente. Debe de ser igual en la iglesia primitiva. Si usted va a Hechos capítulo 19, mire, hablando de los dones de sanidades y milagros, en Hechos 19, el apóstol Pablo, perdón, no sé si es el 14, creo Hechos 14, vamos ahí. Hechos capítulo es el capítulo 19,
Aconteció entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando ciertos discípulos les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste?, pregunta el apóstol Pablo. Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Qué impresionante que hasta en la iglesia primitiva ni siquiera habían escuchado. Digo, de la religión donde yo pertenecía antes, yo sabía porque me hablaban que existía el Espíritu Santo. Algunos de ustedes le hablaron antes del Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Sí o no? A mí sí me hablaron, pero me hablaron que existía un Espíritu Santo, pero nunca me enseñaron acerca de su manifestación. Nunca me hablaron que el Espíritu Santo hacía milagros. Nunca me hablaron que el Espíritu Santo sanaba a los enfermos. ¿Qué escuchábamos? Que había Espíritu Santo, nada más, es todo. Y que era una palomita, eso sí, ¿eh? Blanca de preferencia, ¿no? Y que nos la dibujaban a lo mejor arriba del Señor Jesús. Cuando vino sobre el Señor Jesús, nos la dibujaron ahí. Pero eso no era el Espíritu Santo. O sea, nos hablaban que existía el Espíritu Santo, pero nunca nos dijeron que el Espíritu Santo sanaba a los enfermos. Yo no había visto ni un milagro de sanidad hasta que no conocía a Cristo Jesús, hasta que no conocía el Espíritu de Dios cuando fui bautizado con el Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas celestiales. Hasta entonces yo vi su poder en manifestación. Pero con el tiempo, con el transcurso del tiempo, tuve que conocer más acerca de él, que existían 9 dones, que no nada más era hablar en lenguas, sino existía también las sanidades y los milagros y la fe, que son los 3 dones de poder que estamos viendo. Es decir, nunca, si bien es cierto, si ustedes habían oído que existía el Espíritu Santo o alguno viene de los testigos. ¿No viene ninguno de los testigos? Son los que regularmente no hablan del Espíritu de Dios, pero si venimos de otro tipo de religiones, a lo mejor vamos a escuchar y nos habían hablado, habíamos escuchado que existía el Espíritu Santo, mas nunca nos mostraron su forma de actuar aquí en la tierra, su forma de operar, cómo daba vida a los cuerpos de los seres humanos. El poder del Espíritu de Dios es un poder supereminente, ¿sabía? La supereminente grandeza de su poder para con nosotros, dijo el apóstol Pablo, creo en Efesios capítulo 1 y capítulo 3, habló de la supereminente grandeza del poder del Espíritu de Dios. Es decir, no es cualquier cosa. Ahora, ¿qué diferencia hay entre el poder del Espíritu de Dios y los brujitos que andan ahí queriendo sanar a los enfermos? La verdad es una diferencia inmensa. Estamos hablando de un poder de un demonio contra un poder del Espíritu de Dios. Y sin embargo viene el engañador Satanás y a través de los brujitos empiezan a sanar a la gente. Me tocó ver gente que sanó, pero luego se suicidó. Uno que sanó de un problema que tenía, no sé si era tétano o algo así. ¿Sabe lo que es el tétano, verdad? Es como un tipo de cáncer que daña los huesos, algo así, si más no recuerdo. ¿Mande? Te pudre la piel y los huesos y todo. Es como cáncer, es un cáncer, ¿no? Algo así que viene, no sé cómo entra ni qué es exactamente, pero vi personas que sanaron con un brujo, pero luego esas personas que aparentemente sanaron, luego aparecieron colgados. ¿Usted apareció colgado? ¿Cómo? De que sanó de tétano, sanó por un brujo. Se ahorcó. Que fue con brujos y luego se ahorcó. Tampoco, pero lo bueno es que se ahorcó. Bueno, ya luego nos contará bien la historia. Lo importante es entender que personas que son supuestamente engañados por espíritus a través de los brujos, mire, tan solo con que vea una revista usted va a encontrar, viene el más grande de por allá de los brujos del, ¿cómo se llama? De allá ¿de dónde son los brujos? ¿De dónde?
de allá del sur, Catemaco, ¿no? Ah, acá también en Jalisco, están orgullosos los de acá también. Pastor, no realce a Veracruz, mire que aquí en Jalisco tenemos los mejores brujos. Por acá en San Martín, por allá, creo que también hay unos brujitos ahí. Pero ese poder no es nada con el poder que nos ha dado el Señor, ¿sabe usted? Es decir, usted tiene la autoridad, el poder, el señorío, para que ninguno de esos tipos de ambiente espiritual de las tinieblas pueda afectar su vida. Nadie podrá venir a tirarle sal a la puerta de su casa y usted decir, yo creo que me van a hacer daño. Es más grande la autoridad que tenemos en Cristo Jesús y el poder del Espíritu de Dios. Es decir, nosotros tenemos el poder para imponer manos y sanar a los enfermos. Nada podrá impedir eso. Bueno, Hechos 19, recibiste el Espíritu Santo, dice el versículo 2, cuando creíste, y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo, el pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y además profetizaban. Mira, ahí se vieron dos dones en manifestación, ¿ok? Hablaban en lenguas, sí, profetizaban. Es decir, usted va a encontrar, mi hermano, que la iglesia primitiva realmente era carismática. Significa que los carismas, es una palabra griega, carismas, básicamente está hablando de dones y regalos del Espíritu de Dios. Carismas, era carismática porque fluía con los dones, en los dones y los dones del Espíritu Santo a través de los creyentes en la iglesia primitiva, ¿sabe usted? Sin embargo, necesitamos regresar a ese tiempo. El tiempo ya no lo vamos a traer para acá, ni nosotros vamos a viajar al pasado. Lo único que podemos hacer es que a través de la palabra la misma manifestación esté en este tiempo, nuevamente. Eso sí lo podemos hacer. Yo creo por una iglesia poderosa, mi hermano, por un cuerpo de Cristo poderoso. No un cuerpo de Cristo que anda flaqueando, que anda fallando, que se anda desviando. Tenemos grandes cosas por hacer en esta tierra. ¿Sabe usted que fue llamado a hacer grandes cosas? Fue llamado a sanar a los enfermos usted. Tenemos que hacer eso, tenemos que contribuir con el Espíritu de Dios para que la obra redentora del Señor Jesús se dé a conocer aquí a los no creyentes, a los que no conocen a Cristo. Realmente eso tenemos que hacer en ese tiempo. No perdamos el tiempo. Muchas veces perdemos el tiempo. Entonces, esta semana estuve escuchando en abundancia la voz del Espíritu de Dios. Me decía una cosa, me decía otra, me decía otra cosa, me decía otra cosa. Pero continuamente la voz del Espíritu Santo, continuamente, pero sí. Es decir, escuchaba la voz del Espíritu, pero no como la gente, no como los loquitos esos que andan en la calle oyendo la voz de demonios, no. La voz del Espíritu Santo está oyendo continuamente. Cuando estamos metidos en la palabra, continuamente estamos oyendo la voz del Espíritu de Dios. Continuamente estamos oyéndolo. Es maravilloso. Dije, ya me estaré volviendo loco de tanto estar oyendo la voz del Señor. Pero prefiero esa locura, dijo el apóstol Pablo. Yo prefiero esa locura, es decir, oír a la voz del Espíritu Santo, prefiero siempre estarlo oyendo. Entonces, ¿qué pasó con la iglesia que recibió el Espíritu Santo en Hechos 19? ¿Qué pasó con todos los que recibieron el Espíritu Santo en Hechos capítulo 10? Mira, vamos a Hechos capítulo 10. En Hechos capítulo 10 vamos a ver otra manifestación del Espíritu de Dios sobre la iglesia primitiva. Los dones de sanidades difícilmente
y no muy frecuentemente se van a manifestar aquel que no tiene el poder del Espíritu de Dios. Es decir, su servidor oraba por los enfermos o los ministraba, en otras palabras, que es la frase correcta. Ministraba a 10 y, por decirlo así, a lo mejor sanaba uno. Pero hoy, cuando ministro a los enfermos, regularmente, de los 10, regularmente sanan los 10. Ahora, ¿soy yo o es el poder del Espíritu? Es el poder del Espíritu. ¿Estamos entendiendo? Pero yo sí necesitaba conocer cómo podría contribuir con ese poder de Dios que habita dentro de mí, que habita dentro de usted. Yo tenía que conocer, porque si yo no conozco, difícilmente puedo ser usado por el Espíritu de Dios para sanar a los enfermos. Estamos entendiendo hasta ahí, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos a ver Hechos capítulo 10. El apóstol Pedro, predicando sobre el Señor Jesús en el versículo 38, Hechos 10:38 dice: ¿cómo Dios ungió? ¿Sabe lo que significa ungir, verdad? ¿Sí entiende la palabra ungir? Significa en el Nuevo Testamento una capacidad especial que da el Espíritu de Dios sobre los creyentes. Eso es ungir, una capacidad especial que nos da el Espíritu de Dios. En el Antiguo Testamento, ¿qué era lo que hacían? Cuando iban a ungir a alguien para un ministerio, le ponían aceitito de oliva, aceite de oliva, y lo impregnaban a ellos ahí y los ungían para un servicio especial para el Señor. Eso hacían en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento regularmente no hacen eso, no hacemos eso, porque la unción es la del Espíritu de Dios. Una vez estábamos en una campaña de sanidad en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, y estábamos unidos con otra iglesia en una sola campaña. Entonces trajimos un predicador para que empezara a predicar y a ministrar a los enfermos. Su servidor, obviamente, que ya ministraba a los enfermos, ya se veían milagros y todo eso, pero bueno, decidieron poner a otro predicador ahí. Yo dije, bueno, que pongan otro predicador, no hay problema. Sin embargo, el predicador, cuando llegó, lo primero que me pidió era: ¿y dónde está el aceite? Y yo dije, ¿cuál aceite? El aceite de oliva. Aceite de oliva. ¿Y eso para qué lo quieres? Es que para poder ponerles aceite a los enfermos para que sanen. ¿Tienen que sanar con aceite o qué? Que no hay un poder supereminente, el Espíritu de Dios, que es el que va a hacer la obra. Dice: impondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Es el Espíritu de Dios el que los va a sanar. Y sí me sorprendió que me pidieran una botella de aceite. Digo, creo que es bastante carito, ¿no? El aceite de oliva. ¿Usted lo ha probado, el aceite de oliva? Creo que es más saludable que el aceite normal, ¿verdad? Algo así. Pero bueno, es más cara que el aceite normal, para que me entiendan. Y la gente cree que el aceite de oliva es lo que va a sanar a las personas, pero no es el aceite. No entiende que es el poder del Espíritu de Dios el que sana. El que unge es el Señor, no es un aceite. En el Nuevo Testamento era un simbolismo del Espíritu de Dios. Sí estamos entendiendo, ¿verdad? O sea, el aceite natural era un simbolismo de la unción o la capacidad que venía del Espíritu de Dios sobre los creyentes. Ok, entonces mire, vamos a Hechos capítulo 10. El 38 era ¿quién? El apóstol Pedro. ¿A quién cree que les estaba predicando el apóstol Pedro? Estaba predicándole a un centurión romano llamado Cornelio, y a su familia, a otros discípulos de él. Estaba ahí ministrando. Hechos capítulo 10, versículo 30. Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón,
el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegue él te hablará. ¿Qué le iba a hablar Pedro a Cornelio? Aquí están las palabras que le iba a hablar. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado o te ha ordenado, ¿ok? Pedro tenía que hablarle a Cornelio, ¿no? ¿Estamos de acuerdo ahí? Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. ¿Qué estaba diciendo Pedro? Que también Dios amaba a los romanos. ¿Estamos entendiendo esto ahí? ¿Se ha dado cuenta que no nada más Dios ama a los judíos? Porque mucha gente cree que Dios ama nada más a los judíos, que los ama más. Pedro le cayó el 20 que también ama a los romanos, también ama a los mexicanos. ¿Sí estamos entendiendo? No nada más a los judíos, que le cae el 20. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. ¿En qué nación? En toda nación se agrada del que respeta, lo respeta, respeta a él y respeta su palabra. ¿Sí estamos captando ahí? Dios se agrada en qué nación? ¿Nada más en Israel? ¿Nada más con los judíos? Toda nación. Por eso se agrada en usted que está oyendo la palabra, porque usted le está creyendo, la fe viene por el oír la palabra. Entonces se agrada en mí como mexicano, se agrada en usted como mexicano. ¿Sí estamos entendiendo hasta ahí? Ok. 36. Dios envió un mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo, este Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por Judea, comenzando desde Galilea, desde el bautismo que predicó Juan. Hay un bautismo que predicaba Juan. ¿Cuál era el bautismo? El bautismo de arrepentimiento, y los bautizaba en el río Jordán. ¿Estamos de acuerdo ahí? Ok. Y luego, ¿qué les enseñó Pedro aquí a Cornelio, un centurión romano? Mire lo que le enseñó: cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús, y cómo Jesús anduvo haciendo bienes. ¿Y qué más? Anduvo sanando a los que estaban oprimidos por Satanás, el diablo. Jesús vino a hacer las obras de su Padre, ¿sabía? ¿Sí sabía eso? Y luego dice el 39: nosotros somos testigos. Yo soy testigo de ese poder, ¿sabe usted? Su servidor es testigo de ese poder. Yo he visto ese poder que Jesús delegó a su cuerpo, la iglesia. Yo lo he visto. Yo he visto cómo Jesús libera a los oprimidos. Cuando estamos hablando la palabra, yo he visto cómo Jesús ha sanado a los enfermos de cáncer, de diabetes, de asma. Yo lo he visto, he sido testigo, así como el apóstol Pedro también. Jesús, nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. ¿Qué le estaba hablando? Estaba hablando del sacrificio del cordero, ¿ok? Y luego dice: a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestara. ¿Sabía que el tercer día resucitó el Señor Jesús? ¿Y saben qué? ¿En qué día resucitó? El octavo día resucitó el Señor Jesús. Es decir, el primer día de la semana es el octavo, es igual. El primer día de la semana resucitó el Señor Jesús. Bíblicamente hablando, el primer día. Y se cumplió la promesa de Levítico, donde venía que Él era nuestra primicia el primer día de la semana. Resucitó el Señor Jesús. Y luego dice: a este levantó Dios al tercer día. ¿Al tercer día de qué? Tercer día de haber estado muerto, ¿ok?
o de haber muerto. E hizo que se manifestara, dice, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. ¿Cuáles eran los testigos? Dice Pedro, a nosotros, que comimos, bebimos con él después que resucitó de los muertos. ¿Quiere decir que el Señor Jesús comió y bebió después que resucitó de los muertos? Lo que comía y lo que tomaba se le saldría por los hoyitos de aquí de los... Comió y bebió después de muerto. Dígame qué muerto se levanta, come y bebe. Bueno, ya hay varios testimonios de personas que han estado muertos y han resucitado, ¿eh? Conocí un testimonio en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, donde un joven, aproximadamente 18 años, el joven había conocido a Cristo, su mamá era cristiana, se alejó de Cristo, el joven por una u otra circunstancia regresó a vivir la vida del mundo, pero ese joven murió. No recuerdo exactamente las causas por las que murió, pero murió. Primer día estaba en el ataúd y había hermanos orando para que resucitara. Segundo día estaban orando por él y antes del tercer día, ¿qué cree que pasó? Se levantó el joven de entre los muertos. Ese joven resucitó. Conocí al pastor que lo ministró y resucitó entre los muertos. Conozco a ese pastor, inclusive sé dónde vive, en la ciudad de Mazatlán. La ciudad de Mazatlán, Sinaloa. Me tocó convivir con él, platicar con ese pastor y me tocó conocer al joven. Lo que hacía el joven en las reuniones y en las conferencias que hacían, ¿saben lo que hacía el joven? Se vestía todo de blanco y ponía así como un trapo blanco en el piso y cada vez que mencionaban el nombre de Jesús, él iba y se postraba y reverenciaba y se volvía a levantar. Y nuevamente mencionaban el nombre de Jesús, se postraba, reverenciaba y se volvía a levantar. Yo creo que muchas veces las personas necesitan haber muerto para entender que Jesús es real. Estoy hablando de cristianos, ¿eh? Porque como no lo vemos, aunque conozcamos el evangelio, mi hermano, como no lo vemos, creemos que Jesús es indiferente y que no está presente en el momento que tanto estamos haciendo cosas buenas como estamos haciendo cosas malas. Creemos que Dios está. Yo creo que Dios no me ve en este momento, voy a hacer algo incorrecto. Me voy a dar una escapadilla por ahí. Yo creo que Dios no me está viendo. Y la gente cree que Dios no está ahí. Bueno sería que murieran, lo ministráramos y resucitaran para verlos realmente postrados. Este joven vio a Cristo Jesús literalmente, fue al cielo, estuvo con Jesús y Jesús le dijo, ¿sabes qué? No es tu tiempo, órale, regrésate. En el segundo día, después del segundo día, este joven resucita de entre los muertos físicos y estuvo con Jesús. No necesitamos morir, mi hermano, para entender que Él está con nosotros en ese momento, que Él está ahí con cada uno de nosotros, que Él está presente. Cada cosa que hablo, cada gesto que hago, todo lo que yo hago, lo que pienso, Él conoce todos mis pensamientos, conoce todos sus pensamientos. Hechos capítulo 10. Versículo 43. De ese dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo, ¿qué pasó? Mientras aún hablaba Pedro estas cosas, estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase ¿qué se derramó? El regalo del Espíritu de Dios. ¿Cuál regalo? ¿Cuál don del Espíritu Santo? ¿Cuál era? Porque los oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. ¿Se ha dado cuenta? Fueron bautizados con el Espíritu Santo. ¿Qué significa bautizados? Sumergidos con el Espíritu Santo o en el Espíritu Santo. ¿Y cuál fue la evidencia? Hablaron otras lenguas. ¿Y qué más hacían? Magnificaban a Dios. ¿Quiénes?
aquellos que los judíos decían que eran impuros, inmundos, es decir, los romanos. Siempre eran muy despectivos con los demás pueblos, los judíos, ¿saben ustedes? Eran muy despectivos. Qué esperanza que comieran con un gentil, le llaman gentil y publicano. Qué esperanza que comieran con una persona que, los publicanos, por ejemplo, los que cobraban los impuestos por parte de Poncio Pilato, del rey Herodes. Eran judíos. Qué esperanza que un fariseo comiera con ellos, mi hermano. Qué esperanzas. Pero no entendían la misericordia y el amor de Dios, que era para toda la humanidad, no nada más eran para los judíos. Y aclaro, no soy antisemita. No soy antisemita, al contrario. Bendigo a Israel, oro por la nación de Israel para que se conviertan. ¿Sí sabía que oro por la nación de Israel? Yo oro por la nación de Israel, porque dice el apóstol Pablo: prefiero ser anatema por amor a mis hermanos en la carne, con tal de que ellos se salven también. Pero sin embargo, excluían regularmente a los gentiles. ¿Y qué hizo el Señor para que Pedro accediera a ir con un gentil? ¿Sabe lo que hizo el Señor? Le puso una visión donde animales inmundos como el cerdo y otros animales que se consideraban inmundos y que no podían comer los judíos, que venían en Levítico capítulo 11, y le puso una serie de animales y le dijo el Señor: come. ¿Pero por qué voy a comer?, dice Pedro. ¿Sabe lo que le quiso mostrar en esa visión? Que esos que ellos les llamaban inmundos también eran merecedores también de alcanzar y entrar al reino de Dios aquí en la tierra. Dios tuvo misericordia de toda la humanidad, mi hermano. ¿Sí sabía? Tuvo misericordia de toda la humanidad, Dios. Entonces, ¿qué hicieron los de la circuncisión? Dice: y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos, que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los oían hablar en lenguas y que magnificaban a Dios. Hablaban en lenguas, magnificaban a Dios. Por lo tanto, Dios va a usar a un europeo, a un norteamericano, a un mexicano, no importa de la tribu, lengua o nación, que crea realmente que el Espíritu Santo ha venido y está en todos los tiempos para aquel que crea que es el poder de Dios que está aquí en la tierra. Él, básicamente, el Espíritu de Dios es el poder de Dios en manifestación aquí en la tierra. Es la persona de Dios que está ahora con nosotros y que todos pueden recibir esa manifestación. ¿Usted cree que nada más aquí romanos recibieron el poder? ¿Sabía que romanos recibieron el poder? Imagínense un romano. ¿Quién era un romano? Era básicamente los de la ocupación. ¿Sabía que es como si dijese, ejemplo, sabía que estaba ocupado, Israel estaba sometido bajo la esclavitud del romano? ¿Sí sabía eso usted, verdad? En esa época, aún en la época, en toda esta época todavía estaban los romanos ahí. No sé si era Domiciano, no sé qué otro rey era el que estaba en esta época del apóstol Pablo. Lo vamos a investigar. No recuerdo qué otro rey era después de Herodes. Después no recuerdo exactamente qué otro rey era. Sin embargo, mi hermano, aún así, aparte que estaban siendo esclavizados los israelitas, aún así Pablo todavía va y les lleva el mensaje de salvación. ¿Me entiende? Pablo va y les lleva el mensaje de salvación por alguien que lo estaba esclavizando como nación. ¿Vamos entendiendo? Es decir, los israelitas estaban bajo el dominio romano, para que me entienda. Y Pablo, aún así Pablo, aparte que están persiguiendo a la iglesia y todo, aún así Pablo es capaz de llevarle el evangelio a un romano que era quien lo estaba oprimiendo. Pero ¿sabe qué? Dios no hace acepción de personas.
A pesar de que ese hombre estaba dentro del dominio romano sobre el pueblo de Israel, aún así Dios tuvo misericordia de ese hombre que pertenecía al dominio de los romanos. Era un centurión, jefe de una compañía de soldados. Pero sin embargo, ¿qué fue lo que recibió este hombre? Llamado Cornelio, recibió también el poder de Dios. Y los israelitas entendieron que el evangelio era para la humanidad, no nada más para los israelitas. Entendieron, y el apóstol Pablo va y predica el evangelio ¿a quién? A los gentiles, es decir, a los que no eran israelitas. Va a predicar el evangelio por cada nación, por cada pueblo, de tal manera que la gente se está convirtiendo, recibiendo a Jesús y recibiendo el poder de Dios. En consecuencia, necesitamos ese poder todos. Y ese poder no nada más era para cierto tipo de grupo o nación o descendencia, sino es un poder que viene para todo creyente, independientemente de la nación donde sea. Todos necesitamos ese poder, ¿sabía? Yo en un momento dado lo necesité. Algunos de ustedes que ya lo tienen en un momento dado lo necesitaron. Y es muy sencillo. Tenemos que fluir con el Espíritu de Dios. Tenemos que creer estas palabras. Ellos recibieron, siendo romanos, recibieron ese poder. No nada más era para los israelitas, es también para los mexicanos, es también para los jaliscienses. Así es que usted lo puede recibir en un momento dado. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Por qué necesitamos ese poder? Porque sin ese poder no vamos a servirle, para que me entienda, al Espíritu Santo, para que su obra redentora aquí se manifieste en la tierra. No le vamos a servir al Espíritu de Dios. Por eso necesitamos recibir. En Gálatas capítulo 3, ¿por qué estamos hablando del poder del Espíritu de Dios? Porque es un poder que está siempre presente, está disponible para todo creyente, no importa de la nación que pertenezca. Gálatas capítulo 3, versículo 2, solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Dice el apóstol Pablo. Hay dos condicionantes y dos preguntas que le hizo a los Gálatas. ¿Cómo se puede recibir el Espíritu Santo? ¿Por las obras de la ley o por el oír con fe? Realmente es por el oír con fe. No es por hacer ninguna obra. Inclusive no es por cumplir ni por cumplir ningún mandamiento. El Espíritu Santo por el oír con fe. ¿Qué tenemos que oír? Que el Espíritu Santo está presente, está vigente para este tiempo. ¿Qué tenemos que oír? Que el Espíritu Santo es nuestro ayudador, que el Espíritu Santo viene a aquellos que han creído, porque Juan 14, el que leímos ahorita, dice que el mundo no le conoció, pero nosotros le conocemos porque mora dentro de nosotros. Pero nosotros somos susceptibles también de recibir ese poder, porque hemos creído que el Espíritu Santo es la persona de Dios que está con nosotros en este tiempo. Yo me voy, dijo Jesús, pero les voy a dejar el otro ayudador o consolador para que esté con ustedes para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. ¿Por qué? Porque cuando usted recibe a Jesús, aquí está el Espíritu de Dios. ¿Ok? Pero también puede venir sobre ustedes, revistiéndolos de poder de lo alto, para que usted haga la obra de Cristo aquí en la tierra. ¿Qué necesita? Oír con fe nada más. No ocupa cumplir mandamientos para poder recibirlo. Y así lo recibieron, ¿quiénes? Tanto los del pueblo de Israel como Cornelio, que estaba escuchando que Jesús fue el que fue levantado entre los muertos, y que ese mismo Señor Jesús fue el que fue ungido por el Espíritu Santo y con poder
¿Para qué? Para hacer bienes y sanar a los oprimidos por el diablo. Usted lo puede hacer igual. Recibió Cornelio, recibieron los discípulos el poder de Dios en Pentecostés, en Hechos capítulo 2, vino sobre ellos también. Y sabe que todos eran israelitas los que estaban en Hechos capítulo 2. Pero el Espíritu Santo luego los envía a ellos y empiezan a predicar el Evangelio también a los que denominaban gentiles, y sobre ellos también se les dio el don, el regalo del Espíritu Santo. Todos podemos recibirlo. Si alguno de ustedes algún día quiere recibirlo, con mucho gusto podemos ministrarle al final de algún servicio, sea viernes, sea domingo. Podemos suministrarle ese poder para que lo reciba. ¿Qué era lo que hacían en la iglesia primitiva? Imponían las manos, Pedro y Juan imponían las manos, y dice que ellos recibían el Espíritu Santo. Imponían las manos, hablaban en lenguas y les ayudaban para que ellos recibieran ese poder. Su servidor ha ministrado a muchas personas, ha impuesto las manos, comienza a hablar en lenguas y las personas reciben ese don, ese poder del Espíritu de Dios, y comienzan a hablar en otras lenguas. Hemos ministrado a muchas personas, hemos ministrado desde una persona en lo individual, hemos ministrado desde una pareja, hemos ministrado desde hasta 30 personas en una reunión, y todos han recibido el bautismo con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque oyeron con fe que el Espíritu Santo está ahí presente, que el Espíritu Santo es para ellos, y que ese don del Espíritu Santo no nada más es para los israelitas, sino también para todo aquel que cree en Cristo Jesús. ¿Ok? Así es que solamente el día que usted quiera, me dice: pastor, yo quiero recibir el Espíritu Santo, ¿me puedo quedar después del servicio? ¿Me ministra? Correcto, lo ministramos y usted recibe ese poder. Todo esto es necesario para que se vean los dones de sanidades, el don de milagros y el don de fe en manifestación. No es la misma ministrar a un enfermo de cáncer cuando no tengo el poder del Espíritu Santo a cuando ya lo tenemos. Es decir, hay más efectividad, es más eficaz, porque ahora entendemos que ya no nada más tenemos la autoridad en Cristo Jesús, sino hay un poder supereminente, el cual está operando a través de nosotros. Y que no somos nosotros, sino es el poder del Espíritu Santo ministrando al enfermo a través de nuestras manos. Un ejemplo, literalmente me ha tocado ministrar enfermos, mi hermano, donde literalmente el poder del Espíritu Santo a través de mis manos, siento una corriente eléctrica, literal así. A través de mis manos, cuando estoy ministrando al enfermo, literalmente palpo el poder del Espíritu de Dios, como una corriente eléctrica que sale a través de mis manos. Bueno, mi hermana Carla ya lo experimentó una vez. Su poder supereminente. Un hermano me dice, un hermano de otra ciudad, de otra iglesia, me dice: cuando platiqué contigo, hermano, hace poco, me habla por teléfono, me dice: cuando platiqué contigo, hermano, dice, cuando me diste la mano, me estremeció como un toque eléctrico, me dice, pero yo no me di cuenta, o sea, yo no me di cuenta. Ahora, no soy yo, ¿sí me entiende? Sino es su servidor con el Espíritu Santo sobre mí. Así como usted tiene el Espíritu Santo sobre usted, igual es el mismo poder que fluye a través de sus manos, pues impondrán manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. O sea, está en todo creyente, para que me entiendan, no nada más en su servidor. ¿Sí me explico? No estoy diciendo que soy el super ungido, porque yo no creo en los super ungidos, no creo. ¿Entiende? Yo creo que todo el que tiene el Espíritu Santo es ungido por el Espíritu de Dios. Es el Espíritu Santo el que hace y que se vea aquí su poder en manifestación. ¿Estamos de acuerdo? Si estamos entendidos ahí. Entonces literalmente dice el hermano: cuando me saludaste, literalmente me dio un toque eléctrico, dice. Y le dije yo, le contesté: no fui yo, hermano, es el poder del Espíritu Santo. Siempre le vamos a dar la gloria de donde pertenecen las cosas. Póngase de pie. Y como recomendación, si alguno de ustedes, ya sea hoy, ya sea en un futuro, dice: pastor, yo quiero hablar en lenguas, quiero recibir ese poder sobre mí, pero me da pena enfrente de los demás hermanos pasar al frente,
a que ore por mí y ponga manos para que yo también hable en lenguas. Entonces, usted con confianza puede venir con su servidor y ya que se termine el servicio, con mucho gusto, oramos por usted, imponemos manos, ya sea aquí o en algún lugar de allá, en un cuarto de los niños o en el otro cuarto, y con mucho gusto podemos ministrarle, porque muchas personas no lo reciben porque les da ya sea pena, vergüenza, no sé cómo se le pueda llamar, ¿no? Y muchas personas no lo reciben en frente de otros. Pero ¿sabe qué? El Espíritu Santo siempre está presente. Padre, en el nombre de Jesús te bendecimos en esta noche. Te damos el honor y la gloria y la alabanza. En el nombre de Jesús, Espíritu de Dios, tú eres el Señor en mi vida y en este lugar. Tú eres el Señor y es tu poder el que está en manifestación. Hemos creído, Señor, por ese poder, esa grandeza de tu poder supereminente que actúa a través de nosotros y en nosotros. En el nombre de Jesús. Yo creo que somos los vehículos, Señor, sobre los cuales reposa tu poder. Y ese poder lo llevaremos el día de mañana con los enfermos a ese hospital en el nombre de Jesús. Creemos que tú eres el Señor operando en la vida de cada creyente. Eres tú, Espíritu Santo, la promesa del Padre ya cumplida en Cristo Jesús. Yo os rogaré, dice el Señor Jesús, y enviaré el otro Consolador para que esté con ustedes para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. En Hechos capítulo 2 dice que estaban reunidos unánimes cuando se escuchó un estruendo como de un viento recio sobre la casa donde ellos estaban. Y en ese momento dice que vino el Espíritu Santo sobre ellos y fueron llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu Santo les daba que hablasen. Y a partir de entonces, hombres comunes se convirtieron en hombres sobrenaturales, porque ya no eran ellos, era el Espíritu de Dios a través de ellos. Era el Espíritu Santo quien los usó y los enviaba. Cuando imponían manos sobre ellos eran enviados, y el Espíritu Santo estaba participando en las reuniones de las asambleas. Y decían ellos: ¿os pareció bien al Espíritu Santo? Eres tú, Espíritu Santo, el primero que vamos a tomar en cuenta en este lugar, para tomar una decisión respecto a eventos futuros que ya vienen, Señor. Pero eres tú, Espíritu Santo, al primero que vamos a tomar en consideración. No te vamos a excluir, Espíritu de Dios. Siempre vamos a preguntarte: ¿cuál es el siguiente paso que tengo que dar? ¿Cuál es el siguiente paso que tengo que dar, Espíritu de Dios? ¿A dónde tengo que ir, Espíritu Santo, para contribuir con tu obra aquí en la tierra? ¿A dónde tengo que ir, Espíritu de Dios, para sanar a los enfermos? ¿A dónde tengo que ir para ver tu poder en manifestación? ¿Qué tengo que hacer, Espíritu Santo, para regresar a ese tiempo de la iglesia primitiva, donde solo estaban predicando tu palabra y llevaban tu palabra a los gentiles? Así como el apóstol Pedro no le dio temor de ir con un centurión romano y
predicarles acerca de Jesús, acerca de la unción del Espíritu de Dios. No le dio temor ministrar ese poder del Espíritu Santo que cayó ahora sobre los gentiles, sobre los romanos, y ellos comenzaron a hablar en otras lenguas. Cornelio, un centurión, y magnificaban a Dios, hablaban de las grandezas del Dios Altísimo aquí en la tierra. Eres tú, Espíritu de Dios, operando a través de mi vida, Señor. Usa mi vida para bendecir a naciones. Usa mi vida para rescatar a los cautivos, a los oprimidos. Usa mi vida, Espíritu de Dios, para llevar esta palabra, este evangelio de fe a cada oprimido por el diablo. Usa mi vida, Espíritu de Dios. Me dispongo a contribuir contigo. Yo creo en esa manifestación de gloria, de poder aquí en la tierra. Eres tú, Espíritu de Dios. Yo puedo escuchar tu voz. Y yo puedo escuchar tu voz y encontrarme contigo, Señor. Y yo estoy en tu presencia para adorar tu majestad. Y yo puedo escuchar, y yo puedo escuchar tu voz y encontrarme contigo, Señor. Y yo estoy en tu presencia para adorar tu majestad, Espíritu Santo, mi mejor amigo. Tú estás conmigo, nunca me dejarás. Puedo percibir tu voz y yo tengo tu amor. Puedo escuchar tu voz y yo tengo tu amor, Espíritu Santo, mi mejor amigo. Tú estás conmigo, nunca me dejas. Puedo percibir tu voz y yo tengo tu amor. Puedo escuchar tu voz y yo tengo tu amor, Señor. Tú estás conmigo y estás aquí en mi corazón, Espíritu de Dios. Oh, tú estás conmigo, tú estás en mí, Espíritu Santo. Oh, Shebra lama sebra namasa. Comienza a hablar en otras lenguas. Shibra lama mamase. Eres tú, Espíritu de Dios. Hebra baba babase. Somos llenos de tu presencia, llenos de tu poder en esta noche. Rabra nebromosi kibra babase. Shibra nemra namasabre. Uribre shobra namasandi rekanabra. Shebra namasibro la babakase. Hebra mibra kanamase ya rababase. Uribra mamasheke daranamase.
Uribría mamá shebra namasadi. Eres tú, Espíritu de Dios. Rabramay bebebesi. Eres tú el Señor de mi vida. Rey Abrala namashibra namasado. Likindole brena la namosiamo. Hey Abraya yamasai beketebesi. Shibri diambre nemamadiga sera. Hey Abraya bosandi. Hora brava mama ser. Hora brenda mosira na canabra sam. Lebra rama shebra namase. Espíritu de Dios shebra namama sierra. Ora la rababa, es tu poder en mí, es tu poder en nosotros. Yabra la rababa se. Ora yebra namama se ale de Mesí. Eres tú el Señor, la rababa se. Eres tú que estás con nosotros todos los días. Ora baba mamá shebra namashe. Eres tu unción derramada, es tu unción por la cual sanamos a los enfermos, levantamos a los paralíticos, liberamos a los oprimidos por el diablo, porque tú estás con nosotros. Espíritu de Dios, es tu poder ahora. Es tu poder aquí. Amigo que me ves por internet, recibe el Espíritu Santo. Recibe primero a Jesús y di: Jesús, eres mi Señor y mi Salvador, mi único Dios. Hoy te recibo en mi vida. Eres tú, Jesús, Dios mismo ahora, que vino a rescatarme de las tinieblas. Espíritu Santo, te recibo sobre mi vida y comienzo a hablar en otras lenguas. Recibe ese poder para ser sano. Di: Espíritu Santo. Romanos 8:11 dice que tú vivificas mi cuerpo. Yo recibo ahora ese poder vivificador sobre cada órgano, sobre cada parte de mi cuerpo, sobre mis músculos, tendones, ligamentos, sobre mis venas, mis arterias, sobre mi sangre, sobre cada célula de mi cuerpo. Recibo ese poder y soy sano por la llaga de Jesús. Soy saciado de larga vida, porque eres tú, Espíritu Santo, el que le da vida a mi cuerpo. Es tu poder supereminente ahora habitando. Ahora soy templo del Espíritu de Dios. Ramo shibra na ramasa bidek. Ebralaya bo shibra na masa. Estamos listos, Espíritu Santo, para mañana poder imponer manos y ver tu poder en manifestación. Estoy listo, Espíritu de Dios. Gracias por haberme llamado. Gracias por cada ministro que están aquí congregados. Gracias por la manera en que tú los vas a usar. Y a cada persona que me está viendo por internet. Gracias, Espíritu Santo, porque tú los has escogido a ellos. A lo mejor eran los más insignificantes sobre la tierra, Señor. Éramos los más insignificantes, que a lo mejor no valíamos nada sin ti. Pero ahora podemos hacer grandes proezas por esa supereminente grandeza. Es tu poder ahora. Y ahora hacemos cosas extraordinarias por ese poder tuyo, Espíritu de Dios, en manifestación. Gracias, Espíritu Santo. Dele un fuerte aplauso al Espíritu de Dios. Gracias, Espíritu de Dios. Mi mejor amigo eres tú, mi ayudador, mi guía, mi maestro. Eres lo más grande que hay en el universo, aquí en la tierra.
Gracias, Espíritu de Dios. Nos despedimos, nuestros amigos que nos ven a través de este medio. Dios me los bendice. El Espíritu Santo se queda con ustedes ahí. Siga creyendo estas verdades de la palabra y no se arrepentirá. Nos despedimos ya.